Santiago, usted habla de la Biblia, está en ese pedazo. Capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 18. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, gracias Padre Celestial, gracias Padre por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque ellas son luz en medio de las tinieblas. En esta mañana te ruego, oh Señor, que por medio de tu palabra tú nos muestres que las pruebas vienen a nuestra vida con el objetivo de mostrar el fundamento en el cual estamos construyendo nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que como Padre amoroso, como Padre misericordioso, tú consueles, tú ayudes a aquellos hermanos que están pasando por diversas pruebas y que nos prepare también para cuando nos toque entrar en medio de la prueba. Te ruego, Señor, que tú traigas a novedad de vida a aquellas personas que pudieran estar en este lugar y que no te conocen. Te ruego también por el predicador que le asistas. Ayúdale en sus debilidades para que pueda proclamar tu palabra con claridad, con verdad, con autoridad y sobre todo, Señor, pueda proclamar el poder del Evangelio. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hace un tiempo, un pastor norteamericano me contó de que un día él estaba en su oficina y llegó una señora. Aquella señora le dijo: yo le he dado 6 vueltas a la manzana de mi casa y no he podido entrar. Vengo de la funeraria donde acabo de enterrar a mi esposo, con quien estuve casado por más de 50 años. No sé cómo iniciar mi vida. Pasé por el frente de la iglesia y vi el anuncio de la consejería. Y a mí me gustaría saber qué tiene que decirme Dios en medio de este sufrimiento. ¿Qué tiene que decirme Dios en medio del dolor y del desaliento que yo estoy sintiendo? Hermanos, si somos sinceros, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones adversas, situaciones en las cuales no sabemos cómo actuar, pruebas
diversas pruebas. Y a la luz de este pasaje, lo que yo me propongo es que podamos ver que las pruebas vienen a nuestra vida con el objetivo de evidenciar el fundamento sobre el cual nosotros estamos edificando nuestras vidas. Las pruebas, las dificultades vienen a nuestra vida con el objetivo de mostrar el fundamento sobre el cual estamos edificando. Y he titulado este sermón, Caminando en medio de la prueba, caminando en medio de la dificultad, sin culpar a Dios de ella. Caminando en medio de la dificultad, sin culpar a Dios. Santiago está escribiendo a un grupo de creyentes judíos que han sido dispersados, probablemente fruto de la persecución desatada en Jerusalén, luego del asesinato vil de Esteban. Estos creyentes han tenido que salir de Jerusalén y Santiago se ha quedado como un pastor sin rebaño. Probablemente la iglesia ha sido asolada y él está escribiendo para traer consuelo en medio de la dificultad. Y en el versículo 5 se nos muestra que las pruebas son una oportunidad para clamar a Dios. Las pruebas son una oportunidad para nosotros clamar a Dios. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros necesitamos sabiduría de Dios, tomar una decisión laboral, cambiar quizás una casa, comprar un vehículo, es válido orar a Dios por sabiduría. Pero en este contexto, Santiago está diciendo que nosotros pasaremos por circunstancias, por situaciones en las cuales no entenderemos el plan de Dios, en las cuales no podemos ver claramente cómo esta dificultad nos está ayudando. Y es ahí donde el objetivo es clamar a Dios por sabiduría. Te falta sabiduría en el contexto de la prueba, es válido clamar a Dios por ella. ¿Quién es aquel que pone el deseo en una joven de casarse? Dios. ¿Quién es aquel que retarda el encontrar un cónyuge para casarse? Dios. ¿Quién es aquel que pone en una mujer el deseo de la maternidad? ¿Quién es aquel que no permite tener hijos? ¿Quién es aquel que está en control de una mujer joven que se casa y queda viuda? ¿Quién es aquel que da la salud? Dios. ¿Quién es aquel que permite la enfermedad a nuestras vidas? Es Dios. Dios es aquel que está con nosotros en medio de la aflicción. Esta es la situación de Abraham. Dios le promete descendencia y Abraham viene delante de Dios. Tú me has bendecido, pero yo quiero saber si es este esclavo que ha de ser mi heredero. Tú me has prometido descendencia, pero yo no veo que tú estás llevando a cabo tu propósito. Es la misma situación narrada en el libro de Hechos, capítulo 19, versos 29 al 30, cuando los apóstoles saben la encomienda que Dios le ha dado de compartir el evangelio a todas las naciones y ellos están asolados. Jacobo, hermano de Juan, muere a espada. Juan el Bautista ha sido decapitado y ellos están orando ante la encomienda que Dios le ha dado y las amenazas de los enemigos del evangelio. Señor, mira sus amenazas. Hechos 19, 29. Y danos a nosotros el hablar con denuedo tu palabra. Ayúdanos a llevar a cabo lo que tú nos has encomendado. ¿Sabes qué? Dios responde nuestras oraciones.
Nosotros podemos clamar a Él por sabiduría y Él ha de responder. Pero Dios no solamente nos muestra lo que nosotros debemos hacer, sino que también Él está interesado en cómo debemos hacerlo. No es solamente que oremos a Dios por sabiduría en medio de la prueba, sino que el pasaje nos muestra cómo debemos hacerla. Versículo 6, parte A. Pero pida con fe. ¿Qué es pedir con fe? No dudando nada. Es clamar a Dios con confianza, con certidumbre de que Dios existe, de que Dios escucha. Es clamar a Dios con fe, creyendo que Él puede escuchar y responder. Pero también implica clamar con perseverancia, de manera enfática, sin dudar. Y Él da la razón, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Santiago se refiere al hombre de doble ánimo como uno que tiene su visión dividida. Está enfocado en dos objetivos. Él lo ilustra diciendo que es como la onda del mar, que sube, sube, sube y baja, baja, baja. Ese tipo de fe no agrada a Dios. Eso es incredulidad. Es un corcho que está en el mar. Así dice Santiago que es el hombre de doble ánimo. Un corcho. ¿Para dónde va el corcho? Para donde vaya la ola del mar. ¿Qué dice él? Dios no ha de responder. Quizás esa sea tu condición en esta mañana. Estás aquí, pero tus sentimientos están en otra parte. Estás aquí, pero tus pensamientos están lejos de este lugar. Estás aquí, pero tu deseo no es intimar con Dios. Quizás te ha dado por vencido en medio de la prueba. Quizás está dejando de orar. Dios dice que Él está dispuesto a responder en medio de nuestras peticiones. Clay Beatty fue un famoso domador de leones. Y se hizo famoso porque es el único, hasta que él empleó su método, que sobrevivió, que no murió mordido o arañado por leones. ¿Cuál fue el truco de su éxito? Desde niño él trabajaba en un circo y él se dio cuenta que cuando él entraba a los leones con una silla de 4 patas, los leones se tranquilizaban y no le atacaban. Y desde ahí él introdujo que los domadores entran a la jaula con los leones, con el león, con la silla mostrándole las 4 patas. El látigo es simplemente para el teatro. Lo que funciona es la silla con las 4 patas apuntando hacia el león. ¿Cuál es la razón? El león mira los 4 puntos de las 4 patas de la silla, se desenfoca, no sabe a quién atacar, no sabe que él debe atacar al que está agarrando la silla. El león se frisa, se sienta y no ataca a nadie. Con mucha frecuencia, en medio de la prueba, nosotros actuamos de esa manera. No tenemos un punto fijo. No sabemos dónde vamos a actuar. No sabemos a quién acudir. Y tenemos muchas posibilidades, muchos frentes de acción. Este texto nos dice que clamemos a Dios, que pongamos nuestro enfoque en Dios, que busquemos la sabiduría de Dios, que esperemos en Dios, que esperemos la respuesta de Dios. ¿Qué ocurre cuando tú y yo clamamos? Como Dios dice que debemos clamar sin dudar. Versículo 5, parte B. El cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Dios da la sabiduría, Dios la da abundantemente y Dios la da sin reprocharnos. Él no nos va a decir, ¿y cómo va a ser que tú en este tiempo, que todavía tú sigues en incredulidad? Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo dice, yo soy prisionero de Jesús. Pero ven acá, pero tú no eres prisionero de Roma. Tú no estás preso por las falsas acusaciones de los judaizantes. Tú no estás preso
porque te dejaron solo los gentiles. Pablo dice, yo soy prisionero de la causa de Cristo. Si yo estoy en esta cárcel es porque Cristo quiere que yo esté aquí. Si yo estoy preso es por la voluntad de Dios, que tiene planes para conmigo. Y parte de esos planes era que Él escribiera la carta de Efesios que nosotros tenemos y somos edificados. La pregunta es, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda con esta prueba? Pero si somos sinceros lo que decimos, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Nosotros con mucha frecuencia nos quejamos. ¿Crees tú que Dios es sabio? ¿Crees tú que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios está contigo? Las pruebas vienen para que nosotros nos volvamos a Dios y clamemos a Él por sabiduría. Si somos sinceros, las más fervientes oraciones nuestras salen desde el foso de los leones, salen desde el horno de fuego, salen desde el momento de la dificultad, salen cuando viene el diagnóstico fuerte, cuando viene la escasez económica. Somos más propensos a acercarnos a Dios. Ahora, las pruebas no solamente son una oportunidad para clamar a Dios, sino que las pruebas también son una oportunidad para conocer nuestros falsos fundamentos. Las pruebas son una oportunidad para nosotros cavar y ver los fundamentos de nuestras vidas. Yo tengo un amigo que es ingeniero civil. En esta ciudad había un supermercado y se iba a hacer una plaza comercial. A él lo contrataron para hacer la ampliación. ¿Cuál fue el inconveniente o el detalle? Que él no fue el que hizo esa primera edificación. Y él dijo, yo no me voy a arriesgar a construir sobre un fundamento que yo no sepa. El primer ingeniero muy famoso y reputado se sintió ofendido, pero él dijo, no hay negociación. Para yo llevar a cabo ese edificio donde va a alojar a personas, yo tengo que ver el fundamento. ¿Qué hizo? Invitó al ingeniero y juntos fueron. Cuando hicieron las excavaciones y vieron el fundamento, se dieron cuenta que era necesario fortalecerlo. Eso ocurre en las pruebas. Nos muestran si realmente nosotros estamos confiando en Dios como creemos. Versículo 9. El hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué hacen las pruebas? Revelan nuestras falsas zapatas. Hay personas que hacen de su vida lo más importante, la reputación. Todo gira en torno a querer dejar un nombre, un legado. Son como aquellos descendientes de Noé en Génesis 11 que quisieron dejar un legado en la humanidad y lo hicieron construyendo una torre, la Torre de Babel. Otras personas construyen su vida en torno al dinero. Para ellos lo más importante es el dinero. ¿Qué hacen? Luchan por conseguirlo, lo acumulan, lo guardan, lo atesoran. Permiten que sus posesiones definan su identidad. Es el dinero la fuente de su felicidad. Es sinónimo de ser exitosos. ¿Qué ocurre cuando no lo tienen? Se va su felicidad, se va su gozo. Están depresivos y algunos hasta se quitan la vida. Santiago dice, el hermano que es pobre, gloríese en su exaltación. En el contexto de Santiago, solamente habían dos clases sociales, los que eran sumamente ricos y aquellos que eran sumamente pobres. No había ese escalamiento social, esa ascensión de clases sociales. El pobre se sentía vulnerable, sin esperanza, sin valor, sin seguridad. Y por otro lado, aquellos ricos se sentían seguros, estaba todo resuelto y no tenían prácticamente ningún tipo de necesidad. ¿Qué le dice Santiago al pobre? Regocíjate en tu exaltación. Regocíjate en que a pesar de que tú eres pobre, Dios tiene misericordia de ti. Regocíjate en que a pesar de tu condición económica, Dios ha mirado tu vida y te ha dado esperanza gloriosa. Regocíjate de que a pesar de no tener recursos, tú tienes una patria celestial. Regocíjate en que Dios provee todo lo que tú necesitas. Regocíjate de que Dios te ha salvado de la pobreza espiritual en la cual tú te encontrabas. Que tu gozo no esté en la riqueza, que tu gozo se ha puesto en
Dios. Ahora, déjame hacer un detalle. A veces el ser pobre no significa que tú no seas avaro. El que tú no tengas dinero no significa que tú no tengas tu esperanza puesta en el dinero. Jesús estaba hablando, enseñando, Lucas 12, y viene una persona en medio de la enseñanza sin nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando y le dice: Jesús, dile a mi hermano que me dé la herencia. Interrumpe la enseñanza de Jesús para decirle que un hermano lo defraudó. Jesús le dice a aquel hombre: número uno, ¿quién me puso en medio de ustedes para que yo sea repartidor de herencias? Y le hace una advertencia a este hombre y con él a nosotros. Tengan cuidado de la avaricia. Tengan cuidado del amor al dinero. La vida de la persona no depende de la abundancia de los bienes que tengan. La vida de aquel hombre pobre e infeliz estaba en la herencia de su hermano. Y todo lo que él hablaba era de aquella herencia que le robaron. Al punto que está en la presencia de Dios encarnado. ¿Y en qué tú crees que él está pensando? Le están hablando de la eternidad. Y él está pensando en esa herencia, en ese título, en ese defraude que le hicieron. Y es ahí donde surge la parábola del hombre rico, del rico insensato, que puso su vida solamente en las riquezas, pero era pobre para con Dios. Hermanos, hay un gran principio: el dinero no satisface. El dinero no va a dar gozo. Como dijo un predicador llamado Tony Evans, el dinero te puede permitir comprar una cama, pero no te da sueño. El dinero te puede comprar comida, pero no te da apetito. El dinero te puede comprar maquillaje, pero no te da belleza. El dinero puede hacer que tú compres una casa, pero no puedes comprar un hogar. El dinero te puede dar diversión, pero no te da felicidad duradera. El dinero te puede dar pasaportes para viajar el mundo entero, pero no te da entrada a la patria celestial. El dinero te puede comprar una religión, pero no te compra la vida eterna. Una religión, pero no la salvación. El joven rico es un ejemplo. Jesús lo amó y le llamó al arrepentimiento, pero él siguió confiando en sus riquezas y no quiso venir a Cristo en fe y arrepentimiento. El pobre, regocíjate en tu exaltación. Y a los ricos, ¿qué le dice? Regocíjate en tu humillación. ¿Cuál es la razón? Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Todas las empresas, todos los proyectos. Hay una ilustración. ¿Qué ocurre? Una flor hermosa, viene el sol, la seca, se seca la hierba, se seca la flor y se seca la planta y cae la flor. Hermanos, nada puede ser comparado con la patria celestial. Nada puede ocupar nuestros corazones al hablar de la eternidad. En ese mismo pasaje, aquel rico, no porque era rico, el problema no era la riqueza. Versículo 19, Lucas 12, dice que aquel hombre, al ver todos sus proyectos, todas sus empresas, dijo, le habló a su propia alma. En vez de buscar la sabiduría de Dios, en vez de buscar el deleite de Dios, ¿sabe lo que él mismo se dijo en su arrogancia? Alma, deleítate, gózate, muchos bienes tienes. Es el momento del disfrute. Versículo 20, Lucas 12, pero Dios le dice, necio, esta misma noche van a pedir tu alma. ¿Quién va a disfrutar lo que tú tienes? Versículo 21, así es aquel que acumula riquezas, pero no es rico delante de Dios. El problema no es la abundancia de riqueza, el problema es la pobreza espiritual. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero que nos lleva a sustituir el amor de Dios.
¿Qué dice Santiago? Eres un creyente pobre, regocíjate en que Jesús te ha exaltado. Regocíjate, lo vil, lo menospreciado ha sido llamado a santidad y a salvación. Eres un creyente rico, regocíjate en que Jesús te humilla, porque por más dinero que tienes no puedes comprar la gloria eterna. ¿Es esa la idea? Mi predicador favorito lo ilustró de esta manera. En un concurso de esos que hacen en televisión, se le dieron materiales a dos constructores para que edificaran dos casas. Y al final iban a evaluar cuál fue la más resistente. Y ambos iniciaron a construir. Y una vez terminado el plazo para evaluar, llegaron con las cámaras a evaluar a cuál era la casa que había sido mejor edificada. ¿Y cómo probaron aquellas casas? Bueno, crearon una inundación, como si un río viniera. Crearon un viento, como si fuera un huracán. ¿Qué ocurrió? Una de las casas fue totalmente destruida. En ruinas quedó. Y la otra resistió. Eran los mismos materiales, eran dos constructores capacitados. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Sabes lo que hizo la diferencia? Jesús dice, el fundamento. ¿Dónde estaban construidas esas casas? Una de ellas, la que cayó, estaba construida sobre la arena. Y Jesús dice, Mateo 7:24, que eso ocurre a aquel que oye la palabra de Él y la ignora. No se lleva de Jesús. Pero el que persevera es aquel que escucha las palabras de Jesús y las hace. Y ese es sabio. ¿Sabes qué? Las pruebas vienen al impío y al creyente. La diferencia es cuál es nuestro fundamento. ¿Dónde estamos nosotros edificando nuestra vida? ¿Por qué tú estás aquí en esta mañana? ¿Qué tú haces sentado aquí? ¿Una taquicardia que te trajo? ¿Una situación familiar? ¿Un susto? ¿Una situación económica que tembló la tierra y te asustaste? Vamos para la iglesia. Tus padres te están trayendo aquí. Quisieras estar en otro lugar, pero no puedes decidir. ¿Por qué tú estás aquí en esta hora? ¿Dónde tú estás construyendo tu vida? ¿Dónde estás edificando tu vida? Si es sobre la roca que es Cristo, no importa las pruebas que vengan, tú podrás resistir. Pero hay dos opciones: o construimos sobre la roca o la roca nos va a aplastar. O estás construyendo sobre Cristo, o un día Cristo vendrá delante de ti y te juzgará. El que no está edificando conmigo está desparramando, dijo Cristo. Por eso las pruebas vienen a nuestras vidas, para que nosotros podamos cavar en la profundidad y ver si realmente nosotros hemos creído en Jesús. En medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez. Los discípulos en un momento dado pasaron por pruebas. La multitud se estaba yendo y Pedro dice: Señor, el mensaje está duro, se están yendo. Y Jesús le dice: Pedro, tú también quisieras irte con ellos. Y ¿sabe lo que dijo Pedro? Señor, ¿y a dónde? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde nosotros vamos a poder ir fuera de Jesús? Las pruebas son una oportunidad para clamar a Dios. Las pruebas son una oportunidad para ver nuestros falsos fundamentos. Pero al mismo tiempo vemos en el versículo 12 que las pruebas son una oportunidad para que nosotros confiemos en Dios. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado aquel, feliz aquel que está resistiendo en medio de la dificultad.
satisfecho, glorioso, aquel que está confiando en Dios en medio de las dificultades. Hay una ilustración. Aquel que está corriendo porque ha de recibir una corona. Santiago está hablando de estas competiciones que se hacían, de estas olimpiadas, en donde los atletas pasaban por sufrimiento, pasaban por angustia, por dolor. Pero ellos estaban pensando en que en algún momento la carrera va a terminar, la dificultad va a pasar y ellos van a recibir una corona de laurel. Ellos podrán estar frente al emperador en las olimpiadas, ellos podrán ser felicitados como ganadores y aquel sufrimiento habrá valido la pena, aquel dolor habrá valido sacrificio. Esa es la idea que el apóstol Pablo tiene en 2 Corintios capítulo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, leo en la NBI, producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Pablo dice, todos los sufrimientos, esta leve tribulación que nosotros estamos pasando, produce un peso de gloria que es más grande que todos estos sufrimientos. Hermanos, y usted lee la vida del apóstol Pablo, persecuciones, rechazo de los gentiles, de los judíos, azote, lapidado, lo mataron, literalmente lo dejaron como muerto a pedrada, latigado, le pica una serpiente venenosa en la isla de Malta, traicionado por sus amigos cercanos, abandonado, preso y finalmente ha de ser decapitado. Y se va la luz y tú y yo nos estamos muriendo. Suben la gasolina y eso es una queja. Nos da gripe y queremos morirnos. Y Pablo dice que lo que le está pasando a él es ligero. ¿Por qué? Porque Pablo conocía a Dios. Él sabía la gloria eterna que le esperaba en Cristo Jesús. Su mirada no estaba en las aflicciones, su mirada estaba en aquel que le estaba guardando en medio de las aflicciones. Un leñador estaba en un bosque y él ve un ave que está haciendo un nido en un árbol. Él agarra un hacha y comienza a cortar el árbol. El ave ve al leñador, se molesta y se pasa a otro árbol para construir su nido. El leñador va y comienza también a cortar el árbol donde aquella ave va. Y así sucedió varias veces. El ave se molesta con aquel leñador que no le deja anidar. Me está persiguiendo. ¿Cómo yo voy a poder construir mi hogar? ¿Por qué este hombre impide que yo tenga un lugar seguro donde yo pueda poner mis huevos y levantar una familia? Enojada con el leñador, ¿sabe lo que hizo? Construyó su nido al lado de la roca. Aquel leñador sabía que todos esos árboles iban a ser talados y lo que él estaba buscando era que el ave tuviera un lugar seguro donde construir su nido y que no fuera a dar al traste cuando los árboles fueran talados. Eso ocurre con nosotros. No entendemos los planes de Dios y somos como aquella ave que constantemente nos estamos quejando, cuando deberíamos entender que las pruebas son una oportunidad para nosotros confiar en lo que Dios está haciendo, aunque no lo entendamos. Ahora el pasaje nos muestra un peligro, versículo 13. Y ese peligro es que también las pruebas pueden ser una oportunidad para culpar a Dios. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué está diciendo Santiago? En el griego solamente hay una palabra para prueba y tentación. Nosotros tenemos dos palabras, prueba y tentaciones. Es la misma palabra. Por eso Santiago utiliza esta diferenciación. Si es Dios que está en control de todo, entonces yo tengo deseo de pecar. Por lo tanto, ¿es Dios que me está mandando a pecar? ¿Cuál es la idea? Cuando tú estás siendo tentado, cuando tú
quieres desobedecer a Dios, no lo culpes. ¿A quién culpamos? A Satanás, al mundo. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En medio de la prueba, nosotros podemos pecar pensando que Dios es el que nos está llevando a la desobediencia. La mente puede hacernos pensar que Dios nos está alejando de Él. Tú puedes pasar por situaciones financieras, económicas y tú decir, Dios no me está proveyendo. Un ser querido muere y tú puedes culpar a Dios que le falta amor y misericordia hacia ti. Un sufrimiento injusto. Santiago dice, no culpe a Dios de eso. En medio del deseo de pecar, debemos mirar el espejo. Somos nosotros responsables. El origen del pecado está en nosotros. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es una tentación nosotros salir corriendo y culpar a Dios de nuestro pecado. ¿Qué dice Santiago? Mírate en el espejo. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios es perfectamente santo. Nosotros somos pecadores con diploma y lo ejercemos. Está en nosotros. Y de hecho, hermanos, cada prueba que viene a nosotros también hay un aspecto de tentación. ¿Y qué es la tentación que nos lleva a pecar? Es cuando Satanás incentiva nuestra carne y nos dice que desobedeciendo a Dios nos irá mejor. ¿Quién es el responsable? Somos nosotros. Satanás está ahí tentándonos, pero somos nosotros. Dijo Martín Lutero, yo no puedo evitar que las aves vuelen, pero sí que puedo hacer. Yo puedo evitar que ellas hagan nido en mi cabeza. El problema soy yo. Y aquí Santiago describe 4 pasos de la tentación. La anatomía del pecado. Versículo 14, vemos primero el engaño. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, atraído y seducido. ¿Usted sabe lo que pasó en Génesis 3? El hombre y la mujer tenían la palabra de Dios dada. ¿Qué hizo Satanás? Les engañó a Eva. Tú vas a estar mejor. Tú vas a ser igual a Dios. Tú no vas a tener que someterte a la voluntad de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es llevarte de mí. Yo tengo una mejor manera para solucionar tus problemas. No creemos en la bondad de Dios. No creemos en la misericordia de Dios. Y entonces nosotros tomamos el timón. Somos engañados. ¿Y qué ocurre después? Nuestros deseos, la concupiscencia, nuestro propio deseo, y da la idea de un anzuelo que tiene una carnada. El pez no se traga el anzuelo solo. Usted tiene que ponerle una lombriz, un pedazo de aguacate, algo. Ahora ese deseo del pez le lleva a tragarse eso. Él no pregunta y dice, ¿qué busca este pedazo de aguacate aquí abajo? ¿Y esta lombriz cómo llegó aquí? Si las lombrices no nadan. Pero su apetito le lleva a tragarse el anzuelo. Y quizás cuando viene la reflexión ya es tarde, el anzuelo es la razón de su muerte. Un pecado inicia con un pensamiento desordenado, un deseo. Santiago dice que ese deseo es tan intenso que nos mueve. Entonces nos embarazamos de ese deseo. Está en nuestra mente. Es que si yo no lo tengo, me muero. Si no lo es ahora que lo quiero, yo me lo merezco. Para eso yo trabajo. Nos lleva a la desobediencia y que nace, que pare el pecado, que finalmente da a luz la muerte. Muerte espiritual y para muchos muerte física. En los Estados Unidos, los marinos, los SEALs, un comando élite de los Estados Unidos se entrenan. Y ellos están mojados, cansados, con temperatura bajo cero, hambrientos, agotados. Y es en ese momento que viene el entrenador, quizás con una caja de pizza y le dice, mira esta pizza.
Tú tienes hambre, ¿por qué tú estás aguantando eso? Toca la campana y desiste, ríndete. No sigas sufriendo, ven. Y es ahí donde el soldado sabe que si él se rinde ha de perder la gloria, que ha de recibir la honra que ha de recibir y no podrá ser parte de los SEALs. Y él resiste porque él sabe que esa prueba es para formar su carácter y que en algún momento se va a acabar. Eso está haciendo Satanás. Mira, toca la campana, ríndete, ven para acá. Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios se olvidó de ti. Pero esto está aquí para decirnos, no te rindas. Pastor, pero es que si usted conociera a mi esposa y la esposa dice, ay, es que ese esposo, mira, el problema no es mío, es mi esposo. Y la mujer dice, esos son los hijos que no me obedecen. El problema es el jefe, el vecino, es la iglesia, que no hay amor, es el pastor. El padre culpa a la esposa a los hijos al gato. Y el gato dice, miau, no puede defenderse. Santiago dice, el problema está en nuestro corazón, en nuestra concupiscencia, en nuestros deseos. No culpes a Dios. No culpe a los demás. Mira tu propio pecado. Las pruebas son una oportunidad para confiar en Dios. Pero el enemigo dice, es una oportunidad, culpa a Dios. Como le dijo la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. Finalmente, las pruebas son una oportunidad para conocer la salvación de Dios. Versículo 16. Amados míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago dice, mis hermanos, no se engañen. Todos nosotros somos hijos de Dios. No nos dejemos seducir. No cometamos el pecado de Eva y de Adán. Dios es bueno. Dios es misericordioso y solamente Él sabe dar cosas buenas para nosotros. Eso no significa que todo lo que Dios nos da nos hace cosquilla. Eso no significa que todo lo que viene a nuestra vida nos hace reír. Pablo dice que varias veces él oró por un aguijón en la carne y él reconoce que ese aguijón le fue dado por medio de Satanás, pero Dios le dice, bástate en mi gracia, porque aún eso que viene de parte de Satanás, yo lo voy a utilizar para formar a Jesús en ti. Ese aguijón es una oportunidad para madurar tu fe, para crecer en gracia. Es parte de la providencia divina, aunque te esté causando dolor. Pero la dádiva es buena a la manera de Dios. Lo que Dios da es bueno. Nos hace crecer, nos hace madurar. Pero al mismo tiempo Dios nos da constancia. Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él no cambia. Y a mí me llama la atención en estos versículos que Dios provee para cada tentación. Dios tiene una provisión. De nuestra concupiscencia, nuestros deseos. ¿Qué dice Santiago que tenemos? Versículo 18. Él de su voluntad nos ha dado una nueva naturaleza por medio de la palabra. Tú y yo podemos luchar eficientemente y retener nuestra concupiscencia porque hemos nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. En Cristo tú y yo podemos luchar eficazmente contra nuestros deseos pecaminosos. Pero al mismo tiempo en contra de la desobediencia. Por medio de la palabra nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser primicias de aquellos que obedecen a Dios el Padre.
Y la muerte que viene como consecuencia del pecado, versículo 18, de su voluntad nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Él nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús y esperanza gloriosa para la eternidad. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos muestra que Cristo Jesús que Dios el Padre por medio de Cristo Jesús, el Verbo encarnado, nos ha dado vida eterna. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El Verbo de Dios encarnado que nos lleva a esa novedad de vida. Dios es fiel para garantizar nuestra salvación. ¿Qué hacemos durante las pruebas y las tentaciones? ¿Qué hacemos en los momentos que somos propensos a pecar? ¿A quién podemos clamar en medio de la prueba, en medio de la falta de sabiduría? Dios nos dice que no creamos la mentira de Satanás, que no creamos el engaño de Satanás, que al contrario confiemos en su misericordia. Él siempre está en nuestro favor. Por eso, hermano, en esta mañana, no importa la circunstancia que tú puedas estar pasando, no importa las pruebas que vengan a tu vida, recuerda que las pruebas vienen para que nosotros podamos ver, confirmar en quién nosotros estamos edificando nuestras vidas. Matthew Stanford Robinson nació en el 88. Este niño, cuando nació, por falta de oxígeno, nació ciego. Pero no solamente eso, nació con una discapacidad para caminar. Los médicos le pronosticaron que simplemente duraría algunas horas de vida. Pero milagrosamente aquel niño sobrevivió. Fue creciendo en una silla de ruedas, ciego en una silla de ruedas. A los 11 años, durmiendo, perdió la vida, murió. Su padre lo enterró. Vivía en la ciudad de Utah. Y llama la atención que en su tumba su padre mandó a hacer una escultura. Él mismo la diseñó. El niño encima de la silla de ruedas, pero no sentado en la silla de ruedas. La escultura, él está parado encima de la silla de ruedas, con su rostro sonriente y sus manos levantadas hacia su Padre celestial. Y en aquella lápida, su padre mandó a escribir una frase que dice: libre de sus cargas en esta tierra. Y lo que su padre estaba ilustrando era la fe de aquel niño. A pesar de que tuvo una vida corta y de mucho sufrimiento, él sabía que aquel niño tendría un futuro que no era de sufrimiento y tristeza y dolor. Que llegó el momento en el cual él fue liberado de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda dificultad. Que aunque él no lo viera en esta tierra, él sí tenía la esperanza de la patria celestial. Tú y yo en esta mañana debemos confiar que las pruebas vienen a nuestra vida para evidenciar cuál es el fundamento de nuestra vida. Por lo tanto, en medio de la prueba, recuerda que son una oportunidad para clamar a Dios por sabiduría. Que son una oportunidad para cavar y ver dónde estás edificando tu vida. Que son una oportunidad para confiar en Dios. Pero también ten cuidado, porque en medio de las pruebas tú puedes caer en la tentación de culpar a Dios. Y recuerda, las pruebas vienen a nuestra vida porque son una oportunidad para conocer la salvación de nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Padre Celestial, porque podemos estar confiados en medio de la prueba. Podemos tener gozo y paz en medio de las dificultades. El saber que tú las permites para que nosotros podamos confiar en ti, conocerte, crecer en santidad delante de ti.
Danos esa sabiduría que necesitamos, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios les guarde.